Bienvenido. Muchas gracias. ¿La payada es una flor que nace y muere, una vez dicha? Sí, la payada es un parto tan natural, tan espontáneo, tan sorpresivo, que sabemos cuando nace y no sabemos cuándo muere. Porque en realidad este arte tan magnífico, tan intuitivo como tú decías en tu presentación, y yo vuelvo a repetir, es sorpresivo. Porque nosotros los payadores no tenemos un libreto, no tenemos algo escrito, algo preparado de antemano. ¿Ah? Nosotros creamos espontáneamente. Yo tengo una frase que la he dicho en más de una oportunidad, este, porque cada vez que canto pongo el alma en las entrañas, ¿no? Y eso es el payador. ¿Cómo fueron tus inicios en el arte de improvisar? Yo, mi padre se llamaba Omar Escobar Díaz y era sobrino nieto de Washington Escobar, que fue el fundador del Museo del Indio en Tacuarembó, y aparte fue el que hacía eh, aquellas glosas en el libro, voy a decir el nombre, no es una propaganda, en el libro del Banco de Seguro, que decía metido como cucharón en guiso, todas esas cosas. Y a mi padre le gustaba mucho leer, le gustaba escribir, escribía. Bueno, él murió muy joven, tenía 50 y poquitos años. Era, improvisó en una oportunidad, no sé en qué lugar y en qué circunstancias, con Molina. Mi padre me llevó a la casa de Molina. La primera guitarra que tuve yo me la regaló mi padre, era una guitarra Aranjuez. Este, sonaba muy poquito la guitarra, la verdad. Este, y yo empecé así, empecé a cantar y a improvisar, leyendo y instruyéndome a los 16 años. Sí, sí. Y, y con el tiempo el payador, porque el payador es una piedra en bruto que se va puliendo y a medida que uno va practicando. Yo, para hacer, por ejemplo, cuando pese a que tenía el aval de mi padre que me decía, la décima se hace así o asá, y yo qué hacía, yo agarraba una décima, la leía y le sacaba todos los finales, que son los que riman, ¿no? La primera con la cuarta, la segunda con la tercera, etcétera, etcétera. Entonces yo a esas últimas palabras, a esa última palabra, yo le agregaba el otro contenido, el principio del renglón, digamos. Y ahí empecé, y empecé, y empecé, y empecé. Y se fue dando un arte que yo amo muchísimo. No lo he podido defender de la manera que hubiera querido, por circunstancias de la vida, pero acá seguimos. ¿Y quiénes son tus referentes? Mi referente, mi referente es Carlos Molina. Yo creo que el bardo del Tacuarí fue el payador, no solo el más culto, no es porque tengamos un acercamiento ideológico o filosófico, sino porque era un hombre eh, muy acertado en todo lo que decía, muy acertado. Este, Molina fue a mi casa, que nosotros tenemos todavía, un rancho de barro y bien de campaña, una cocina afuera, donde ahí fue, por ejemplo, Walter Saldivia, fue Aramis Arellano, un cantor de Sauce, Dimas Rizo, Héctor López, bueno, un montón de payadores y de cantores amigos. Y Molina fue más veces a mi casa de las veces que yo fui
hasta el Cerrito de la Victoria, ahí en Genoa, como en la calle, no recuerdo ahora. Que yo nací a 2 cuadras de la casa de Molina, pues yo nací en mi casa, en la casa de mi abuelo, se llamaba Lorenzo Labarchino Farronato, Lorenzo Labarchino Farronato Brunello. Y nosotros, mis padres, vivían ahí con mi abuelo, que se había venido de Italia. Era un tano que andaba en bicicleta, y bueno, como yo demoré en nacer, al final no llegué al Pereira Rosell, y nací ahí en mi casa, vi una partera, no sé si era conocida o si era del barrio, no tengo idea. Norberto Ortiz y Genoa, donde vivía Molina. Y yo estaba en Estanislao de la Vega y algo así, Genoa, creo, no recuerdo exactamente. Tengo tengo una entrevista que yo doy la dirección exacta, donde vivíamos nosotros. Entonces mi abuelo, que iba a comprar la leche, las botellas de vidrio, pasa por la casa de Molina y dice: Carlito, ha nacido mi pajarito. El pajarito era yo. El primer varón aparte. De 4 hijos, el primer varón. Y yo le escribí a Molina, le escribí después de su desaparición física, le escribí un verso que se llama Al payador insurrecto. Porque Molina fue no solamente un tremendo payador, sino un buen compañero, buena gente, porque por encima de todo del artista está el ser buena gente, que eso es lo esencial en la vida del hombre, y más del hombre artista. Ahora que mencionas a Molina, se me ocurre pensar en que la payada tiene diversas formas. Y no me refiero a lo musical, que también hay diversas formas en lo musical, pero dos grandes divisiones que uno podría hacer, por ejemplo, es que está la payada para divertir, la payada jocosa de entretenimiento, y la payada que tiene un mensaje con un contenido social que de alguna manera ofrece o una crítica o una propuesta o una idea acerca de lo que está pasando, que se compromete con el tiempo. En tu caso, por lo que yo he escuchado, eh, intuyo que estás definido para ese tipo de textos, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Vos crees que el payador tiene una función en la sociedad? Bueno, yo le tuve, y le tengo, ¿no?, gran admiración a Abel Soria, por ejemplo. Con ciertas discrepancias, porque no creo que sea eh, muy agradable a veces, que se puede tomar como una burla al hombre que está en el campo y que viene a la ciudad y que no conoce, que nunca vio una escalera mecánica, un ascensor o algo parecido. Y respeto profundamente, porque Abel Soria, a quien conocí infinidad de tiempo, que tanto escribía bien jocosamente como escribía estupendamente bien, en serio. Lo mismo Gabino Sosa, por ejemplo. Con Gabino pasé una cantidad de veces. En el Parque Roosevelt, en un montón de lados. Pero yo le he dedicado la vida al canto del payador con el afán, no que cuando termine la 10ª aplaudan, no me gusta ser pordiosero del aplauso. Yo canto para dejar un mensaje. Yo improviso para que la abuela, el abuelo, el papá, la mamá, el niño o el adolescente que se vaya de ese espectáculo donde estuvo Gerardo Escobar, pero mira lo que dijo.
no soy ningún intelectualoides ni intelectual, no soy intelectual. Soy un hombre que, como tú decías al principio, totalmente autodidacta. No me gusta leer. Soy antilibro, aunque leo, pero me cuesta muchísimo porque me aburre, no me gusta. Yo sé que mejora el léxico, sé que el lenguaje uno se puede nutrir, a veces tener un pensamiento y no sabes cómo desarrollarlo. Y Molina mismo me decía, pero escúchame una cosa, compañero, decía, si usted leyera un poquito más. Y yo, la verdad, no lo hago. Pero yo dejo porque improviso sobre la vida, para la vida. Improviso para reflexionar junto con la persona que está sentada allí enfrente, con el respeto que se merece esa persona que pagó una entrada, o no pagó una entrada, pero tuvo un gasto en venir a ver un grupo de payadores o un espectáculo donde hay payadores, ¿no? Y desde el respeto y desde mi intención, repito, de dejar un mensaje, de dejar algo. Una vuelta fui a un programa de radio, improvisando ahí en el momento, termino una décima, porque me estaban hablando de los payadores y que esto, que no sé qué, que fulano, que mengano, con otro compañero estaba improvisando. Y se me ocurre a mí decir, acá hay muchos juntaversos y muy pocos decimistas. Porque juntar versos es muy fácil. Hacer décimas no es nada fácil. Es muy complejo. Yo cada vez tengo casi, no puedo mentir la edad porque ya dijiste la edad que nací, qué lástima. Lo podemos editar. Lo podemos editar, bueno. No, pero yo tengo casi 60 años y cada vez que voy a subir a un escenario me pasa al revés de lo que me pasaba antes y al revés de lo que quizás le ocurre a muchos artistas, actores, actrices, cantantes, cantores. Yo cada vez me pongo más nervioso. Cada vez sufro más pisar las tablas de un escenario. Lo sufro al máximo. Después que estoy ahí arriba, que agarré mi guitarra, ahí me suelto. Pero al principio es fatal, es fatal. ¿Y tenés oportunidad además también de exponer las composiciones tuyas? Porque me hablaste que habías escrito algo para Molina. Sí, sí, sí. Lo tengo grabado. Eso, que me acompañó un guitarrista de Sauce, Hugo Valdés. Lo escribí también ese tema me acuerdo, sentado abajo de un paraíso en mi casa. Lo escribí con mucho dolor, en decasílabos que vienen a ser, no son décimas, sino son 11, no me sale la palabra ahora, en 11 sílabas. Ahí va. En la actualidad tenemos, digamos, la característica más que más afecta a todos los artistas. En el caso de los payadores, seguramente sea incluso hasta un poco más fuerte el cambio, es que muchos escenarios han desaparecido y muchos de los que quedan no generan el espacio para este tipo de propuesta artística, porque de alguna manera la propuesta que viene generalizada eh, apunta a un tipo de evento masivo, de palmas, ¿no? Y un poco, digamos que con menos contenido
textual y de mensaje y más para bailar, ¿no? ¿Cómo te ves vos hoy en este espacio nuevo? Muy dolorido, porque yo creo que se ha cumbializado los festivales, se han cumbializado. Los festivales de ahora es todo bombo, platillo, acordeón, bajos eléctricos. Yo me preguntaría, ¿dónde tenemos el folclore nosotros? ¿Qué folclore tenemos? Fui vecino porque se mudó unos años, estuvo cerca de mi casa viviendo ahí en Sauce, en la ruta 6, entre Sauce y Santa Rosa, Ariel Cabrera Rijo. Excelente, músico, compositor. No lo llevaban a ningún lado. Soy muy conocido del hijo, Gustavo Cabrera. Excelente músico, ¿no? Un segundo, no, segundo él no, pero otro Santiago Chararon, otro Wenceslao Varela. ¿Y en qué escenario lo vemos? En cuanto a los payadores, yo estuve hace poquito en el Festival del Mate con Cacho Artigas y agradecido de que nos hayan tomado en cuenta. Pero en la mayoría de los festivales el payador no existe. Se hace ahora o se hizo, bueno, se hace sí en marzo, por ejemplo, creo que es en marzo, la fiesta de la Patria Gaucha. Van 4 payadores a un escenario, sí, al costado. No es indigno, es muy digno el trabajo. El trabajo siempre es digno. Uno no tiene por qué estar en el trono, allá arriba. Todo lo que uno haga depende de cómo uno lo haga, ahí es donde está el resultado, ¿verdad? Pero siempre nos dejan a un costado. Hay una ley que salió hace unos años, no hace muchos años, que el 30% de la música que se difunden en las emisoras radiales debe de ser uruguaya. Y no se cumple. Claro. Como tantas otras leyes, ¿no? Seguramente porque no hay control. No hay control, porque hacer leyes de atrás de atrás de un escritorio es muy fácil, hacerlas cumplir o saber cómo es muy difícil. Y hoy por hoy los organizadores, en las fiestas criollas, por ejemplo, en las fiestas criollas, en la jineteada, llevan un payador para hacerle un versito, yo lo he hecho, he cobrado, lo he hecho, para hacerle un versito a cada jineteada. En mi caso, versitos no yo, porque yo hago verso, no hago versito. Pero no, está bien. Pero después, nosotros con Juan Carlos López estuvimos en el Abrazo del Solís Grande, ahí en la Ruta 9, y nos llevaban a hacer eso, y nos pagaban muy bien, económicamente era una atracción linda. Y habían miles de caballos, y cientos de aparcerías. No nos daba tiempo de hacer una décima porque era muy rápido, entonces hacíamos una cestilla para cada parcería. Pero al escenario grande no nos llevaban, no nos llevaban a nosotros, no. Nos llevaban al canto del payador. No es ni de Gerardo Escobar, ni de López, ni de fulano, ni de Mengano. Nos llevaban el canto del payador. Cuando es el canto raíz de la patria. El payador fue el primer periodista de la historia en el Uruguay. Venimos de la esencia de Bartolomé Hidalgo, que desparramaba sus noticias en cuartetas, de pueblo en pueblo. Es como si quisiéramos hacer realidad las instrucciones del año 13 de José Gervasio Artigas. Todos los políticos hablaron de eso, de todos los partidos.
ninguno las cumplió. Porque el sistema, a veces no es el político, a veces no es el gobernante, a veces no es fulano, mengano, es el sistema que nos tiene atrapados en este pedacito de tierra al final de América del Sur, y nos pasa a nosotros, Uruguay, que es un país chiquito, también le pasa a la Argentina, le pasa a Brasil y a tantos otros países, que viene a ser una especie de sometimiento económico generalizado, que viene del norte, o no sabemos de dónde exactamente, porque no solamente el norte son las grandes potencias, porque están en Occidente, porque están en muchos otros lados. La opresión a los países pequeños es tremenda. No debería haber un niño en el mundo que no tuviera esto mismo, un vaso de agua. Hay niños en África que no tienen un vaso de agua, ni que hablar de comida y de vestimenta. Entonces a mí, como payador, como objetivo de la vida, como iniciador de conceptos, yo no podría cantar jocosamente o deliberadamente en broma, sabiendo que mientras que yo me llevo un plato de comida a la boca, hay muchos, millones de niños que no tienen para comer. Es muy triste. Cuando queremos saber qué pasa en la luna, por ejemplo, cuando se gastan millones, miles de millones, no, de billones de dólares en armamento, o para que tú me mates a mí o para que yo te mate a ti. Si somos seres humanos todos, podemos pensar diferente, pero somos todos iguales. Porque sin nada venimos, como la frase dicha, y sin nada nos vamos, desde el más pobre hasta el más rico, desde el más bueno hasta el más malo. ¿Qué nos costaría, qué le costaría al mundo, a los que gobiernan el mundo, hacer las cosas bien? No les costaría nada. Pero a veces la hipocresía, la ambición, porque hay gente que tiene dinero y quiere más dinero, y no es porque lo precisen, es por el poder. Y este sistema es el que hace que hasta los gobiernos más pensativos o con ideas más renovadoras, ideas sociales o como se les quiera llamar, y no los dejan. Y nunca los van a dejar. Porque manda la plata. La obsesión por la plata. Sin duda. Nombraste a Bartolomé Hidalgo, que fue sin duda un referente y es para cualquier artista que quiera iniciarse en este arte y bueno, más allá del grado de profesionalismo que uno pueda llegar a tener, siempre es importante conocer las raíces del, del canto y digamos, de donde vienen las razones de por qué nosotros tenemos la necesidad, ¿no?, de plantear todo esto que vos dijiste ahora con palabras en un formato artístico y poético para que de alguna manera la gente entienda que esto no es algo nuevo ni que viene de ahora, sino que es una lucha de toda la vida. Hay un registro del año 1884 que, según algunas versiones, es una de las primeras payadas que fueron grabadas. Sí.
entre el argentino Gabino Ezeiza y el uruguayo Juan de Nava. A raíz de eso se eligió la fecha 23 de julio como el Día del Payador en Argentina. Sí. ¿Y qué pasa acá? Y acá elegimos el 24 de agosto, que fue el día del nacimiento de Bartolomé Hidalgo. En homenaje al nacimiento de Bartolomé Hidalgo, eso lo hizo en una gestión en el Senado de la República. Voy a nombrar a la dama primero: Mariela Acevedo, Gabino Sosa, Juan Carlos López, Carlos Rodríguez Pacheco, payador de San José, y otros compañeros más. Y nosotros tuvimos el placer de ir al Palacio Legislativo y hacer se hizo un encuentro de payadores en el Salón de los Pasos Perdidos. Uruguayos. Sí, uruguayo. ¿Y qué pasa con la interacción con Argentina, con Chile, con Brasil? Bueno, yo estuve en el año 2000, estuve en Chile con Mariela Acevedo. Mariela Acevedo, quiero nombrarla, es nuestra payadora, y digo nuestra sin imposición, ¿no? Pero es la única payadora uruguaya que hay. Hay otra muchacha, pero que no ejerce el arte, que se llama Lourdes Escaso. La primer payadora acá en Uruguay, años atrás, fue Victoria, la payadora. Pero Mariela Acevedo es profesora de filosofía, es una mujer muy inteligente, muy capaz. Y cuando yo digo, y otros compañeros dicen, Mariela Acevedo, la payadora uruguaya, es la única payadora. Tendría que estar en todos los espectáculos de corte folclórico o tradicionalista, y tampoco, sin embargo, no está. A muchos lados va. Y muchos lados ella es generadora de su propio trabajo. A ella la acompaña mucho Julio Covelli, un eximio guitarrista uruguayo, uno de los mejores guitarristas uruguayos, que fue guitarrista de Citarrosa también. Y en Argentina está Marta Susana Swing, excelente payadora, que estuvo con Molina en Australia. Está Liliana Salvá, de Entre Ríos. Está Argentina Salles, de la Patagonia. Hay otra muchacha nueva que se llama Araceli Argüello, que creo que es de Córdoba. Y cuando yo fui a Chile con Mariela Acevedo, fueron cubanos, puertorriqueños, mexicanos. Lo mismo hice en España, que fui con un payador argentino, Cristian Méndez, donde también interactuamos entre los distintos países, en Málaga, para improvisar, ¿no? Por supuesto. Y se hacen encuentros internacionales de payadores. Y nosotros, lo que vos me preguntabas, con los payadores argentinos, yo al menos tengo una excelente relación, porque aparte, cómo son las cosas, ¿no? En la Argentina, los payadores, la mayoría, capaz que el 70% de los muy buenos payadores que hay en Argentina son uruguayos. El indio Juan Carlos Vares, mi coterráneo o mi connapueblo José Silvio Curruelo, Gustavo Guichón, Carlos López Terra, Waldemar Lagos, Víctor Gascón, y me estoy olvidando de varios.
Y en Argentina tiene sus muy buenos payadores, Marta, Jorge Alberto Socodato, Víctor Di Santo, que escribió un libro del payador en el circo criollo, y bueno, y hay otros valores importantísimos también, ¿no? Pero tenemos una muy buena relación. ¿Te das cuenta que estás hablando de payadores? Todos grandes, Todos grandes, sí, sí. todos grandes, ¿no? ¿Cuál es el legado Bueno, que se ve que puede haber un legado? acá en Uruguay hay muy poquitos payadores, jóvenes y florecientes, hay muy poquitos. Hay un niño, un adolescente que se llama Brian Flores de Maldonado y otro chiquito, Joaquín Rodríguez, que también son chiquititos, 14, 15, 16 años, no más que eso. Y tampoco nadie le da importancia a eso. Porque ver a dos personas grandes improvisar, bueno, sí, ya son grandes, pero dos niños casi. Creo que en el Prado le dieron una o dos oportunidades, nada más. Sí, capaz que en el caso de los adolescentes la dificultad más grande es la inserción con una generación anterior, fundamentalmente porque la posibilidad de manejar diversidad de temas todavía está un poco verde, ¿no? Claro. Pero sí, obviamente que el generar espacios en donde los adolescentes entre ellos puedan hacer alguna actividad sería realmente importante para motivar Para seguir, a más. para seguir que sigan fluyendo, que sigan naciendo payadores nuevos. Que acá no hay reposición. En la Argentina sí. En la Argentina están los payadores grandes y hay un grupo de payadores que trabajan muy bien, que se autogeneran su propio laburo, a veces ayudados por el Estado, por algún municipio, a veces no, pero está, yo qué sé, Juan Alberto Lalane, David Tocar, Luis Genaro, Emanuel Gaboto, Cristian Méndez y otros tantos más. Hay unos cuantos, jóvenes, 20, 30 años. Sí, Argentina, a diferencia de nosotros, tiene una escuela, Argentina tiene una escuela importante. una plaza, un mercado que es mucho más potable que acá. Muchísimo más potable. Para todos los géneros, ¿no? Para todos los géneros, Para por todos los supuesto. géneros. En Argentina pegan con un tema y hasta uno le cantó al abecedario, imaginémonos. Así que, fíjate, Sí. ganando millones de dólares. Sí. Y de poesía, cero. Claro, porque además también el lenguaje no solamente que ha cambiado, sino también los contenidos que se eligen para transmitir muchas veces empiezan a ser cada vez menos comprometidos, más lavados, más repetitivos, ¿no? Eso también se nota en todos los géneros, ¿no? Yo creo que... Porque no rinde, eso no vende. No, a ellos les vende, sí. Sí, No nos rinde a nosotros. por eso digo, por eso digo, claro. sí, sí. Hacer las cosas bien nos rinde. Escribir, promulgando las adicciones a las drogas, cantar violentamente contra la mujer, con violencia, cantan, hay letras con violencia contra la mujer, que son irreproducibles. Sí. Salvo para los medios que las reproducen. Por supuesto. Y hay mujeres que cantan, últimamente he escuchado, que también generan violencia de género contra el hombre. Porque somos seres humanos. La violencia de género no es solamente en contra de la mujer, también es en contra del hombre. Y de sus actitudes y de sus orientaciones sexuales. Y yo veo que no hay contenido, no hay una frase
que uno diga, ¡pah, qué bonito! No podemos ponerle no sé qué tipo de instrumento musical capaz a una letra de Osiris o de Wenceslao Varela. Pero ya nos fuimos para el otro extremo. Totalmente contraproducente. Y eso es lo que vende, eso es lo que los medios publicitan y eso es lo que llena todos los lugares a donde se presentan. Y ahí atrás de eso, como decía hoy también, ahí atrás de eso hay un poder económico fabuloso. Sí, es una industria. Es una industria, claro. Porque incluso quienes hoy transitan por el éxito en esos géneros también tienen una vida muy efímera, porque realmente capaz que de todos los que aparecieron hace un año, la mayoría ya no están. Sí, es una forma de concebir el arte que en realidad habría que combatirla. Habría que combatirla y hay que resistir, ¿no? Uno, por supuesto que muchas veces siente que se va quedando sin fuerzas, sin apoyos, que no tenés respaldo como para hacer mucho más. Pero el hecho de mantenerse consecuente con sus convicciones también es un escalón del cual no hay que bajarse. No hay que bajarse. Gerardo, el tiempo se nos fue volando. Como decimos acá, se nos terminó el café. Terminó el café, ahí va. Para terminar, te voy a proponer que hagas el cierre de este programa improvisando en esta hermosa Orozco que tenés acá. Una Orozco, sí. Una Orozco 70, preciosa guitarra. Improvisando algunas décimas y de esa manera nos despedimos de estos amigos que nos están viendo. Bueno, millón gracias a ti, a Paola, a la gente que acude a ver este tipo de programas netamente culturales, porque no hay país que sobreviva si no tiene quien defienda su cultura. Así que muchísimas gracias. Gerardo Escobar, gracias. Su historia, los vientos de una memoria, siempre entre alegría y llanto. A este arte al que amo tanto, lo transmito con coherencia, siempre limpia la conciencia. Eso es de un alma madura, porque un pueblo sin cultura pierde toda su vigencia.
expresión sincera, ya que el tiempo nos libera y siempre vuelve a crecer, búsqueda de amanecer en la redondez de un lazo. Dejo el fraternal abrazo acá por Café con Fe.